Autores en cuarentena. Elecciones internas. Leandro Delgado. Desnuda y transparente, la ameba de mi mente ascendió como una burbuja desde el fondo del océano, mientras veía a solo centímetros cómo los monos trepaban desde las profundidades sombrías de las calles. Eran unos plátanos más altos que los edificios más altos y se clavaban en las veredas con sus troncos colosales como elefantes enterrándose, partiendo y deformando las baldosas y doblando los cordones como si fueran de goma, derramándose paralizados, hinchados de humedad y de savia por sobre los filos tallados de granito, formando curiosos, lustrosos ángulos rectos. Los monos subían y subían con sus brazos largos y elásticos, impulsándose con su pendular despreocupado, sabiendo sin mirar dónde estaba cada rama en algún lugar del aire y agarrándolas, propulsados por el vaivén del cuerpo que volvía a relajarse para posarse momentáneamente en una rama más delgada, desde donde volvían a dejarse caer y a pendular en un trayecto que iba alternando cimas y valles, como trazando la línea de una gráfica que marcaba el aumento de la temperatura del planeta, del éxito pretérito de una empresa contaminante, del índice de mortalidad de los humanos por causa de ciertas enfermedades que asolaron a las antiguas y desaparecidas naciones. Y cuando llegaban arriba de todo, a las finas puntas flexibles de las copas, los monos no se detenían allí, sino que viajaban horizontalmente y en distintas direcciones, en un reencuentro cara a cara con los otros integrantes de la colonia que seguían llegando desde abajo. Sin embargo, los monos araña no quedaban mucho más tiempo en aquellas cumbres inalcanzables. De pronto se dirigían, para el caso que nos ocupa, a un edificio alto situado en Joaquín Requena y José Enrique Redondo, invadido por las hiedras gruesas y prensiles que llegaban desde las calles profundas y sombrías y se metían como lenguas por todas las ventanas y banderolas y extractores y respiraderos. Y entonces los monos saltaban por los ventanales abiertos a los apartamentos de los últimos pisos porque vivían allí y allí llegaban sobre el final del día. Los monos llegaban y se iban sentando en los parques altados de los living comedores y dejaban caer todos a un tiempo sobre el piso, en las mesas ratonas y resecas, en los sillones hundidos, en los aparadores caídos y partidos, en las camas desfondadas y en las cómodas arqueadas y rengas, las pequeñas cosas que habían recogido allá abajo en el transcurso del día y que venían guardando en la boca como un equipaje. Efectivamente, esta colonia de monos, así como las entre 10 y 12 colonias que vivían en los edificios del barrio, había desarrollado la peculiar cultura de coleccionar cosas pequeñas e inútiles, como coquitos de palmera, los carozos, ramas delicadas en horquetas que lustraban cada tanto con sus dedos arrugados, cráneos de gaviota que traían desde alguna excursión hasta la costa, huevos coloridos y vacíos de origen desconocido, pedazos de ladrillo naranja o de hormigón, pedazos gastados de baldosas decoradas con dibujos abstractos. Pero principalmente los monos tenían una predilección inexplicable por juntar los pestillos de las puertas de todos los apartamentos y de todas las casas y de todos los comercios de las inmediaciones
para formar colecciones que guardaban desordenadamente en ciertos rincones, en ciertos placares y cajones enmohecidos, con un celo extremo y que solo mostraban ocasionalmente a otros congéneres para intercambiarlos por otros pestillos. Según las circunstancias climáticas, los monos llegaban desde las ramas más altas de los árboles o bien subían las escaleras interminables, un recorrido que preferían evitar ante el horror provocado por los pozos de los ascensores, no tanto por su profundidad, sino por su oscuridad insondable. Por eso usaban las escaleras solo en los días de lluvia o temporales, o cuando visitaban las habitaciones de monos familiares, o cuando iban a ocupar sus habitaciones al final del día. La colonia de cada edificio vivía distribuida en familias de muy distintas conformaciones según se trataba de apartamentos de 1, 2 o 3 dormitorios. Sin embargo, la cantidad de habitaciones no dependía del tamaño de la familia, sino de múltiples negociaciones que realizaban en el curso de años, meses, semanas, días o segundos, cuando se comunicaban todos con todos de manera constante y simultánea, porque el vínculo preponderante era la conversación, la gesticulación cara a cara en un tráfico verborrágico de datos que se pasaban de uno a otro hasta enterarse de la vida de todos y de cada uno, aún careciendo de nombres propios, quiénes eran hermanos y primos de quién, dónde dormían y con quiénes comían, cuáles eran sus preferencias alimentarias, qué habían soñado la noche antes, sus temores en general, sus puntos fuertes, sus habilidades, sus destrezas, así como sus torpezas, sus rasgos más personales e íntimos, habilitando todo ese cúmulo de conocimientos domésticos a generar un conocimiento de toda la colonia que habría sido considerado promiscuo a los ojos de los seres humanos, pero que para ellos resultaba el lazo que los mantenía juntos como las neuronas de un gran cerebro incansablemente inquieto, agitado por decisiones inesperadas y arbitrarias, carcajadas colectivas y súbitas, gemidos dubitativos que se extendían por el edificio como la ola del estadio, ocasionales miradas perdidas al mismo lugar del cielo o alguna lágrima melancólica sin motivo aparente que todos escondían al mismo tiempo. Mi alma de poeta divino logró todavía permanecer levitando ya en el follaje, ya en el interior del apartamento del último piso, hasta que pude ver las ramas desnudas de los plátanos dorándose con la tarde hacia la promesa de la noche. Y podía ver lo que ya sabía o lo que no me sorprendía, porque todo lo que iba viendo surgía conforme lo iba imaginando. Uno de los monos, que había estado un rato largo junto al ventanal, colgado el brazo desde una persiana, de pronto saltó a la rama frente a su ventana y de allí se catapultó para caer parado con elegancia en la azotea tibia y plateada, recortada como un espejo contra el cielo inusitadamente violeta. Y a pesar de que ninguno de los monos tenía nombre propio, este mono en particular se llamaba a sí mismo Juan Carlos, hecho infrecuente y fascinante que permite dar a su personalidad simia un aire de personaje que ofrece a nuestra descripción de la colonia una previsible perspectiva humana. Las razones y circunstancias por las que Juan Carlos había elegido llamarse de este modo se disipan en la bruma encendida del horizonte, la bruma que dora y azula las lagunas negras de mi imaginación. Entré al cuerpo del mono Juan Carlos a la altura del plexo solar. Juan Carlos apenas respiró más profundo y yo apenas sentí las orejas más grandes, el cuerpo más liviano y sin molestias, el aire que me envolvió de pronto todo el cuerpo.
y me dieron ganas de reírme de todo. Me reí con una carcajada como hacía tiempo no tenía, esa carcajada de mono que muestra todas las encías en un chillido delirante que fue respondido a lo lejos por otros monos parientes que repararon en mi entrada en el cuerpo de Juan Carlos, dada la interconexión entre todos los integrantes de su clan y de su especie y del resto de los seres vivos que ni siquiera estaban a la vista. Desde el cuerpo de Juan Carlos podíamos ver, en la paz profunda que sobrevino, en el silencio que venía desde el fondo mismo de nosotros, la sucesión de construcciones que salía de entre los plátanos apenas amacados por la brisa del mar. Un par de edificios naranjas, más lejos 2 edificios blancos y mucho más altos, brillantes y abandonados, alguna cúpula melancólica, alargada y oscura, una red de antenas oxidadas a lo lejos como un bosque en sí mismo. Y luego veíamos unos tanques parecidos a seres humanos, como geométricos, que vigilaban por todos lados, recortados contra el cielo de color violeta-violeta, y rojo-violeta, y naranja verde, y naranja rojo, y naranja de Buda, y rojo fuego, y rojo de cromo, y de Granza, y de Parma, y de China, y de Japón, y azul marino, y azul añil, y azul acero, y azul cobalto, y todos los colores verdes del planeta que resultaban ser el mismo al encontrarlos dispersos, inadvertidos al perfilar los bordes rectos de unas nubes y los haces de luz que pasaban por debajo y por encima de los cierros emplumados. Bajo nuestra mirada vaga y errática surgía entonces una superposición de palpitaciones y murmullos que iban dibujando en impulsos los bordes fractálicos de las copas espumosas, tan alegremente vibrantes en el crepúsculo, tan activos en su tenue tableteo, tan vivos que podíamos ver en el embés de cada hoja todos los paisajes del planeta proyectados en una sucesión infinita e instantánea. Bosques, estepas, sabanas, selvas, desiertos, praderas, nieves eternas, glaciares, manglares, playas, arrecifes, fosas marinas. En el embés de cada hoja podíamos ver todo eso y todo al mismo tiempo, es decir, sucediéndose un paisaje tras otro. Curiosamente, esta proyección resultaba estática, impasible, palimpséstica, en una calma atemporal, omnipresente y eterna. Y ese mismo espacio gigante que se expandía en todas las direcciones de la imaginación del planeta, que era la nuestra, me envolvía en un contacto íntimo con todo mi cuerpo de primate. Me demarcaba el mismo borde sensual de mis límites recónditos, todos mis pliegues y mis arrugas, mis protuberancias y hendiduras modelando ese otro paisaje que era yo mismo, de pronto vertido, distribuido, vaciado en el cuerpo inocente del mono Juan Carlos, mientras mi imaginación no se detenía sino que se iba como cristalizando, precipitando en una suerte de racimos blancos que iban desgranándose y derramándose, dulces y maduros sobre el suelo. Y los racimos eran recogidos a su vez por las manos blancas de 2 mujeres chacareras que llevaban canastos a las espaldas, todos llenos de racimos blancos y dulces. Elecciones internas. Leandro Delgado. Leer es un acto de resistencia.